La guerra no da tregua, pero la resistencia ucraniana muestra sus dientes. Mientras Moscú intenta avanzar a toda costa, los defensores del país no solo contienen al enemigo sino que también preparan una sorpresa letal, la producción en masa de misiles que superan incluso a los temidos ATACMS estadounidenses. Esta es solo una de las noticias que están redefiniendo el conflicto y sacudiendo el escenario global. En primera línea, el avance ruso tropieza. Las fuerzas ucranianas no solo detuvieron al enemigo cerca de Sami sino que también recuperaron el control de zonas estratégicas. El presidente Volodymyr Zelensky fue claro, no avanzan. Hay 53.000 soldados rusos en la región, pero están contenidos. Los combates más intensos tienen lugar en Kondrativka, Oleksiyivka y Kostiantynivka, con una profundidad máxima de 7 kilómetros dentro del territorio. Una victoria táctica que lo demuestra, Ucrania no cede ni un centímetro de tierra. Pero la batalla no es solo de resistencia, es de innovación. La industria de defensa ucraniana acelera la producción del misil Sapsan, un sistema de precisión quirúrgica capaz de alcanzar objetivos a 500 kilómetros de distancia, 6 veces la velocidad del sonido y con una ojiva de media tonelada. En comparación, el ATACMS estadounidense parece obsoleto. Y la cosa no se detiene ahí, el Neptuno de largo alcance, 1000 kilómetros, y el nuevo misil de crucero Trembita, que promete sortear las defensas aéreas y llegar a Moscú, ya están en el horizonte. Zelensky confirmó, ya no se trata de pruebas, sino de producción a escala. Pronto podremos llegar al corazón logístico del enemigo con una precisión que solo las grandes potencias dominan. Mientras Ucrania se prepara para cambiar el rumbo, el precio de la guerra sigue pasando factura. Otro intercambio de prisioneros trajo de vuelta a 90 héroes, soldados, guardias fronterizos, fuerzas especiales, algunos encarcelados durante 2 años y otros dados por desaparecidos. El más joven tiene 21 años, el mayor, 63. Entre lágrimas de alivio y abrazos apretados, regresan a casa, pero no sin cicatrices. Del otro lado, Ucrania recibe los cadáveres de 1.200 combatientes que nunca más volverán a ver a sus familias. Una ciudad entera de niños, hermanos y padres, cuyos nombres ahora serán identificados por los expertos para que ninguno de ellos quede enterrado como desconocido. Porque una nación que honra a sus muertos no los olvida. Pero la guerra no es el único campo de batalla que arrasa. En Estados Unidos, lo que se suponía era una celebración del ejército estadounidense, con desfiles, tanques y aviones de millones de dólares, se convirtió en un polvorín. El 14 de junio se cumplió el 250º aniversario de las Fuerzas Armadas, pero también el 78º cumpleaños de Donald Trump, quien convirtió el evento en el escenario de su discurso La grandeza restaurada. ¿El resultado? Protestas masivas, amenazas de violencia y una polarización que deja al descubierto las fracturas del país. En Los Ángeles, las tensiones explotaron. Los manifestantes contra la militarización y el uso político de las Fuerzas Armadas recibieron amenazas directas. Trump no se anduvo con rodeos, llamó a sus oponentes animales y traidores, mientras que la policía de Florida fue más allá. El sheriff del condado de Brevard, Wayne Ivey, se mostró inflexible. Si arroja una piedra o un cóctel molotov a nuestros agentes, le diremos a su familia que venga a buscar sus restos. Porque estará muerto. No hay negociación. Declaraciones que, lejos de calmar, inflamaron aún más los ánimos. Después de todo, en un país donde la libertad de expresión es sagrada, suena como una advertencia siniestra cuando las autoridades eligen la represión como respuesta. Y por si fuera poco, la violencia política adquiere tonos aún más oscuros. En Minnesota, un hombre armado disfrazado de policía ejecutó a la representante demócrata Melissa Orman e hirió gravemente al senador John Hoffman y sus esposas. El atacante huyó, pero dejó una lista de nombres de otros objetivos, todos vinculados al partido. El gobernador Tim Walz, candidato a vicepresidente por Kamala Harris, no dudó en calificar el ataque de terrorismo político. Una señal de que la democracia estadounidense está bajo fuego, literal y figuradamente. Radicalmente. Mientras tanto, Trump celebra otro tipo de victoria, la victoria financiera. En pleno año electoral, el expresidente anunció ganancias de $600 millones en 2024, impulsadas por negocios que van desde el tenis hasta las criptomonedas, pasando por canchas de tenis e incluso Biblias personalizadas. Su fortuna supera los $1.500 millones, aunque pasó el testigo a sus hijos, la presidencia y los negocios siguen entrelazados. Un recordatorio de que,
para algunos, incluso la guerra y la política son oportunidades de oro. Desde Europa del Este hasta las calles de Estados Unidos, el mundo arde en conflictos que van más allá de las balas. Son batallas por la identidad, por el poder, por la supervivencia. Y en cada frente, ya sea con misiles de última generación o discursos incendiarios, lo que está en juego no es solo el territorio o las elecciones, sino el futuro de quienes todavía creen que la libertad y la justicia pueden prevalecer. Siempre van juntos, energía y poder. Moscú regresa a Kazajstán, esta vez por la puerta trasera de la física nuclear. El complot de la planta atómica quedó al descubierto, el país entregó a Rosatom, el gigante ruso, la construcción de su primera planta nuclear. Francia, Corea del Sur e incluso China, que se ofreció a hacer el trabajo por la mitad del precio, solo $5.500 millones, se quedaron atrás. Al final, el Kremlin ganó no por su valor, sino por su influencia. O por otras justificaciones que solo él conoce. Se espera que la planta entre en funcionamiento en 2035, a orillas del lago Baljas, en el pueblo de Ulken. No es solo un contrato, es un símbolo. Una vez más, Moscú reafirma su dominio en Asia Central, disfrazado de cooperación pacífica. Mientras tanto, en Kiev, la guerra de ideales se desarrolla en las calles. El 14 de junio se enfrentaron dos marchas en el mismo espacio-tiempo, una por la igualdad de derechos, la otra por los valores tradicionales. De un lado, Kiev Pride, con banderas arcoíris y la exigencia de respeto a la comunidad LGBTQI. Por otro, la marcha por la familia, por los niños, por Ucrania, organizada por el grupo Todos Juntos, con discursos que se hacen eco del pasado como refugio. La policía rodeó la plaza. El metro estaba cerrado y el aire estaba denso entre las dos caras de una misma moneda, Ucrania dividida. Dmytro Pavlov, veterano de las Fuerzas Armadas y activista, no tiene miedo de exponer la herida, me alisté para defender mi país, fue una elección consciente. Ahora pido que el Estado también me defienda a mí, con la misma conciencia. Los derechos básicos que tienen los demás se me niegan automáticamente. No puedo formar una familia con mi pareja. Si algo le sucede, no podré registrarla como desaparecida, ni visitarla en estado grave en el hospital. No podemos adoptar un niño, no podemos vivir en familia. ¿Por qué me roban esto? La guerra no es una excusa para retrasar la justicia. Y no fue solo él. Entre los manifestantes, militares uniformados, muchos de ellos, como Víktor Vilievin, presidente de la organización Ejército Ucraniano por la Igualdad LGBTQI, y que lleva sobre sus hombros el peso de una verdad incómoda, morimos en primera línea, mientras nuestras familias quedan desprotegidas, sin derechos. Su voz es cortante, cada año somos menos. Heridos graves, muertos, personas de nuestro entorno que desaparecen. ¿Y los políticos? Simplemente nos utilizan, diciendo que, no es el momento, que, es arriesgado. De hecho, simplemente no les importamos. Junio, el mes de las marchas del orgullo, es un espejo roto. Mientras que en algunas partes del mundo las calles están llenas de colores y gritos por la igualdad, un legado del levantamiento de Stonewall en 1969, cuando la resistencia LGBTQI se convirtió en un incendio global, en otros lugares, como Ucrania, el debate sigue siendo una trinchera. Para algunos, es libertad. Para otros, una provocación. Pero para aquellos atrapados en el fuego, es una cuestión de supervivencia. Y mientras Europa está dividida entre progreso y tradición, en Minsk el teatro del absurdo adquiere un nuevo significado. Lukashenko, en el año 31 de su reinado autoimpuesto, descubrió la cura para todos los males, excepto las patatas. La frase, repetida hace 11 años. Años como mantra, vuelve a la superficie, solo que ahora, sin carne. El dictador que se proclama experto en todo, incluida la nutrición, recomienda dietas al pueblo, mientras sus propagandistas borran los consejos de los registros oficiales. Al fin y al cabo, no vale la pena recordar que el mismo hombre que predica la moderación es pillado devorando dulces y frituras en público, o que sus piernas, según los rumores, ya no le sostienen como antes. Pero no nos equivoquemos, detrás de la farsa alimentaria hay una estrategia. Lukashenko quiere desestabilizar incluso a Putin, el que cuenta las calorías como si fueran misiles en el juego geopolítico de influencia. Porque, al final, incluso las patatas se convierten en armas cuando está en juego el poder. ¿Y tú, de qué lado estás?
En un mundo donde la energía se vende como moneda, donde los derechos se intercambian como privilegios y donde los dictadores hacen el papel de nutricionistas mientras las naciones sangran, la pregunta no es si se debe elegir. Ahí es cuando actuarás. Gracias por llegar hasta aquí. Tu atención es el combustible que nos mueve. Comparte, comenta, reacciona, porque así amplificamos las voces que insisten en no ser silenciadas. Hasta la próxima. Y que las noticias, incluso cuando sean duras, nos recuerden que la lucha por un mundo mejor no puede parar.